de que tiene sentido de que venga a hablaros de este tema un poco peregrino que no suele prodigarse en las salas de conferencia de jardines botánicos, creo. De momento, quizás instauramos una moda, quién sabe. Y después hablar un poco más en detalle de algunos ejemplos concretos, divididos en 3 secciones que tienen sentido para nosotros en pleno siglo XXI, pero que, aviso, no lo tenían para un campesino que viviese en Albacete en el siglo XIV o para un emperador del Japón del siglo IX. No. Esto de profano, sagrado y en el linde es algo que tiene sentido para nosotros y como mecanismo expositivo he pensado que podía ser una buena forma de contaros lo que me apetecía compartir con vosotros hoy. Entonces, ¿por qué hablar de olores? En primer lugar, me empezaron a interesar los olores sobremanera cuando me di cuenta, en mis tiempos de educadora infantil precisamente, de que los niños que venían a hacer actividades con nosotros a una finca donde en determinados momentos del año había plantas aromáticas y en flor que eran esplendorosamente evidentes, los niños no las olían, nunca. Podían pasarse 10 minutos correteando por un pomar en flor con cerezos, membrillos, albaricoqueros, y les preguntabas al finalizar la actividad ¿y qué olor, qué frutal te gusta más, cómo huelen sus flores? Y ninguno las había olido. Esto, reparando o pensando en ello, me di cuenta de que no es raro si tenemos en cuenta que en Occidente en general y en los últimos tiempos esto se ha exacerbado ulteriormente, es la supremacía que tiene la vista por encima de todos los demás sentidos. Y en un mundo en el cual estamos inmersos en pantallas y en el que se nos anima muchísimo a interactuar con pantallas, estamos olvidándonos de los otros sentidos que no son el tacto. Incluso a los niños se les anima muchísimo. Las apps de reconocimiento de vegetales son a través de móviles, pantallas. Nos hablan de aspectos, colores, formas. Pero las plantas y el mundo y la realidad es mucho más, va más allá de las formas y de lo que la vista nos puede decir, que está muy bien, pero no se acaba ahí. Y esto no es un mal que se circunscriba a los niños de una cierta edad o al público en general, sino que también he notado esta carencia incluso dentro de círculos científicos. Cuando el año pasado estuve colaborando elaborando o reelaborando algunas definiciones para la RAE, botánicas, me di cuenta de que en muchas de ellas faltaba información sobre si aquella sustancia o aquel vegetal olía o no olía, si olía bien, olía mal. Entiendo que en algunos casos, si la planta no se caracteriza por tener un olor especialmente destacado, no lo pongas. Pero definir un jazmín sin hacer referencia a su olor es obviar una característica básica de nuestra relación humana con esta planta. Y dirías, vale, la RAE, pero la RAE no es el diccionario de la Real Academia Española no está escrito, hasta ahora al menos, por especialistas. Ya, pero es que si vas a Flora Ibérica y lees descripciones de plantas, yo fui para intentar averiguar si una planta determinada olía o no olía, y no lo decía por ninguna parte. Claro que esto no es extensible a todos los géneros porque es una obra coral que no todo el mundo, no toda planta está definida por el mismo equipo de investigadores. Pero en muchos casos es tremendamente fácil olvidarnos de que las plantas huelen, de que es una parte importante de su identidad. Y esto redunda en algo que ha pasado también a nivel social, que seguramente habréis notado. Es el fenómeno de esta rosa no huele a nada y este tomate tampoco sabe a nada. Dado que, lo veremos un poco más adelante, muchas moléculas que dan olor a las plantas también son las responsables de sus sabores. Y en los últimos tiempos, hablamos de la modernidad y de los ecosistemas industriales que hemos generado y en los que las plantas que domesticamos y que cultivamos deben intentar sobrevivir. Si analizáis la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer una rosa desde que
sale del rosal hasta que aterriza en una floristería, que justamente el mes pasado, no sé si aquí se celebra el Día del Libro con rosas. En mi región sí que suelen venderse rosas junto con los libros el 23 de abril. Pues esas rosas han acumulado una cantidad de kilómetros bárbaras. Muchas de ellas vienen de Kenia, de Colombia, pasan a Ámsterdam. En Ámsterdam se subastan al alza y después se reparten nuevamente por todo el mundo. Claro, una rosa en estas condiciones, para sobrevivir y tener éxito, lo que tiene que ser es una corredora de maratón de larguísimo recorrido. Y tiene que correr maratones manteniendo su aspecto bonito, porque si no está bonita, nadie la va a comprar. Y esto nos ha dado como resultado que todas las características o los genes, los rasgos olfativos, pues han sido víctimas. Quizás nadie ha seleccionado a propósito para que las rosas perdiesen su olor, pero ha sido un efecto secundario de este proceso. Y entonces, cuando vas a una rosaleda en la cual hay rosas antiguas o rosas que han sido hibridadas a propósito, teniendo en cuenta o intentando mantener su perfume, es una experiencia absolutamente maravillosa para alguien que solo ha experimentado las rosas de floristería, que no huelen a nada. Y cuando lees los manuales antiguos de rosas de té, rosas de canela, rosas de etcétera, etcétera, te das cuenta de que hay todo un mundo mucho más allá de esa rosa perfecta, pero que ha perdido completamente su identidad, su alma o su espíritu, si queremos llamarla así, teniendo en cuenta que el espíritu y el olor han sido dos conceptos íntimamente ligados a lo largo de la historia cultural y nuestra relación con las plantas. Tomates, lo mismo. Pero no me extiendo porque yo puedo enrollarme muchísimo y tengo que respetar la hora. ¿Por qué entonces creo que esto es un mal? Porque nos empobrece como sociedad, pero también creo que es una desventaja a la hora de acercarnos como científicos o como naturalistas a las plantas, porque entender lo que es una planta y cómo existe una planta en su entorno sin tener en cuenta las moléculas volátiles, una parte de las cuales son aromáticas, como mínimo, es hacerle un flaco favor, porque no las vamos a entender si no tenemos en cuenta que para ellas el olor es un medio es algo esencial. Les sirve, hoy día sabemos que estos metabolitos secundarios, que curiosamente se llaman secundarios, pero sin ellos la planta lo pasaría muy mal, sin ellos no podría probablemente existir en un ambiente, en un entorno natural. Cumplen funciones ecológicas, de comunicación, tanto entre distintas partes de la planta como entre distintas plantas de una misma especie o incluso quizás de especies distintas. Hoy en día se está trabajando muchísimo en este sentido. Cumplen funciones fisiológicas, muchos de comunicación, de defensa. Recordemos lo que decíamos antes, lo que huele sabe también, tiene un sabor. Entonces hay muchísimas moléculas que desprenden olores, pero que a la planta le pueden interesar porque están dándole mal sabor que le permite defenderse contra un herbívoro tocanarices. Por ejemplo, hoy en día se están estudiando incluso la posibilidad de que las plantas tengan distintas, entre comillas, personalidades y que esto pueda medirse según los espectros de compuestos volátiles que están emitiendo. Todo esto, si lo obviamos, es un empobrecimiento notable de nuestra forma de entender lo que es una planta. Por todo esto, espero haberos convencido de que los olores importan y de que no podemos olvidarnos de ellos, porque nos empobrecen como cultura y nos empobrecen como científicos. Entonces, ¿dónde en una planta podemos encontrar olores? A esta respuesta, bueno, a esta pregunta se le pueden dar distintas respuestas. Una posibilidad es analizar los olores de las plantas en función del órgano en el cual la planta los produce. Esto es importante porque el órgano de producción suele tener relevancia sobre la durabilidad, por ejemplo, de los olores. Y eso impacta notablemente en el tipo de relación que podemos establecer con aquel material vegetal. Ahora, ejemplos. Un posible
foco de producción de moléculas aromáticas o olorosas. Cortezas, maderas, resinas. En el caso de las resinas, muchas de ellas cumplen, oleoresinas, gomoresinas, etcétera, etcétera, muchas de ellas cumplen una función de defensa contra ataques de distinto tipo o bien de sellado de heridas, etcétera, etcétera. Entonces, estos olores y estos que están en resinas podemos suponer que a la planta le proporcionan algún beneficio. Aquí estamos pensando en, por ejemplo, muchas resinas clásicas como la mirra, el incienso, el estoraque, el benjuí, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en otros casos, la molécula olorosa o las moléculas olorosas están metidas en una parte de la planta en la cual no está tan claro que tenga una función biológicamente útil para la planta. El olor de aquella molécula. ¿Que la molécula le sirve para algo? Es muy probable que sí, porque si no, de lo contrario, probablemente no la sintetizaría. Pero el hecho de que aquella molécula huela no está tan claro que a la planta le sirva o le interese. Es un efecto secundario de la estructura química de la molécula. Por ejemplo, el sándalo se sintetiza en la madera interior de una serie de árboles, sobre todo del género Santalum. En general, tienes que talar al árbol y destilar la madera interior para extraer el aceite de sándalo. En condiciones normales es relativamente poco probable, quizás, que un herbívoro llegue hasta la madera interior y aquel olor pueda afectar de alguna forma. No lo excluyo, hay muchas cosas que todavía no hemos descubierto, pero ahí está un poco menos claro. Esta categoría de olores han tenido una importancia y una relevancia crucial, esencial, en las culturas humanas. ¿Por qué? Porque suelen ser muy duraderas. La canela de Ceylan que me compré hace 3 años en un botecito en el Carrefour, hoy en día todavía no me la he terminado, la abro, la corto y sigue oliendo. Eso permite que aquel olor, aquella materia vegetal olorosa pueda viajar largas distancias y por tanto puedan entablarse relaciones comerciales entre lugares muy alejados entre sí, con todo lo que eso conlleva. Sabemos que en buena parte digamos que el momento o uno de los momentos bisagra esenciales en la historia de la humanidad es el descubrimiento de América y de otra manera la llegada también a la India de los portugueses que íbamos persiguiendo exactamente lo mismo. ¿En pos de qué? De especias. La canela es un buen ejemplo de ello. Sustancias aromáticas que también tienen sabor y que son de larga duración, caducidad muy larga. Otra posibilidad, órganos de almacenamiento en general subterráneos, como por ejemplo el jengibre. Estos, muchas veces el perfil entre su estado seco y su estado fresco cambian y por tanto viajan un poco peor. Sabemos que el jengibre que llegaba, por ejemplo, en los barcos en aquellos tiempos, hablamos de tiempos romanos y un poco posteriores, muy probablemente o estaba gusanado si llegaba fresco o llegaba más seco que la sola alpargata, pero hoy en día, en cambio, las cosas han cambiado y podemos aprovecharnos de ellos de manera mucho más fresca o cultivarlos en casa, dado que el jengibre se da relativamente bien. Otro órgano en el cual abundan los materiales, las moléculas aromáticas olorosas son las hojas. Aquí también tenemos hojas premisa o aclaración. Está clarísimo que hay muchísimas hojas que las cortas y huelen a algo. Pensemos en el césped, en el mismo olor del césped cortado. Esos aromas volátiles, evidentemente, que están ahí y le sirven a la planta y tienen una función para la planta. Aquí hablo más de hojas que tienen olores que no solamente le interesan a la planta, sino que nos han llamado la atención a los seres humanos y, por tanto, los hemos considerado dignos de perseguirlos, recolectarlos, almacenarlos, transportarlos, comerciarlos. Además, algunas de las plantas que tienen hojas aromáticas, el aroma ha sido un componente importante de los usos que les hemos podido dar. Un ejemplo que me parece bastante ilustrativo es el del laurel, que veis en la foto. Las hojas del laurel es una de las partes más aromáticas de esta planta y el laurel es un vegetal que ha tenido innumerables usos.
en el ámbito mediterráneo, y muchos de ellos se pueden relacionar directa o indirectamente con el hecho de que tiene hojas aromáticas con una serie de efectos bioquímicos interesantes. Las flores son el primer órgano que se nos ocurre cuando pensamos en plantas y olor, perfumes. Rosas, aquí tenéis una plumeria, que es una apocinácea, una pariente de las adelfas, americana, que huele divinamente. Y, evidentemente, en el caso de las flores, el aroma está allí en muchísimos casos cuando tenemos... Y ahí nos da información biológicamente relevante porque está ahí para ayudar a la planta a algo, a atraer a polinizadores, fundamentalmente, y forma parte en numerosas ocasiones de las características que nos permiten adivinar o intentar, al menos aventurar qué tipo de polinizador podrían tener esas plantas. Sabemos que existen plantas, por ejemplo, polinizadas por quirópteros, murciélagos, que tienen determinados colores y determinados aromas que resultan especialmente agradables a estos animales. Sin embargo, no solo encontramos perfumes en los pétalos. A veces los encontramos en lugares un poco más inesperados. Caso del azafrán, en el cual no pensamos muchas veces. La flor de azafrán es aromática. Bueno, ni porque no son los pétalos aquello que huele, sino que son los estigmas femeninos, una vez recogidos y convenientemente secados, aquellos que adquieren un olor determinado. ¿Por qué? Porque además del sabor consabido que tiene el azafrán y que empleamos nosotros muchísimo, manchegos, famosos por vuestro azafrán, por supuestísimo. Entonces, el azafrán, a pesar de que hoy en día lo tenemos muy asociado a un pigmento, al color, en realidad, históricamente, ha sido igualmente importante el hecho de que era un pigmento que olía. Porque químicamente la molécula que da color y la molécula que perfuma, que da aroma al azafrán, están químicamente relacionadas. Y una es producto de degradación de la otra. Entonces, se dan a lo largo de la historia casos de perfumes elaborados con azafrán. Por ejemplo, en el mundo árabe existen perfumes con azafrán y se considera una de las sustancias aromáticas por excelencia. No se nos suele ocurrir, pero ahí está. En otros casos, el aroma puede estar, sí, en los pétalos, pero no solo. Caso de las rosas musgosas. Una serie de variedades de rosas en las cuales ha habido una mutación que afecta a, como veis, el cáliz y también los tallos, y se generan todas estas glándulas particulares que producen una sustancia resinosa con un aroma muy peculiar que no es el típico que asocias a las rosas y que, sin embargo, lo complementa y que a mí me parece encantador, y en el cual, de nuevo, no solemos pensar cuando pensamos en rosas o en flores y olores. Pues ahí también los cálices a veces también son fuente de olores. Otro ejemplo son, por supuestísimo, los frutos. En total o bien parte del fruto. En algunos casos, de nuevo, está clarísimo por qué un fruto huele. Un melocotón maduro tiene un perfume excepcional y está ahí. ¿Por qué? Porque le interesa atraer a potenciales dispersores. Pero otras veces, una vez más, no está tan claro por qué ese olor está ahí. Caso de la nuez moscada. La nuez moscada no es el fruto, es la semilla. La semilla envuelta por un arilo, envuelta por la carne del fruto de la Myristica fragrans. En condiciones normales, esto está destinado a salir por la puerta de atrás del herbívoro que disperse al fruto, a la Myristica fragrans. No hay ningún animal que yo sepa que vaya con una lija pues eso, a rayarse nuez moscada para aliñar sus platos. Y sin embargo, se realizaron masacres para intentar asegurar el monopolio de esto. Sí, porque hay algunas plantas, bueno, ya diré,
Hay algunos aromas que están muy extendidos en el reino vegetal, pero otros, en cambio, que solo existen en determinadas especies y en determinados géneros. Y a veces estos géneros crecen solo en un lugar muy concreto del mundo. Y entonces lo de los monopolios resulta muy atractivo para las potencias. Históricamente le ha gustado a todo el mundo eso, tener el monopolio y poder decir: esto me lo pagáis todo el mundo que lo quiera, que pase por caja, que se lo cobro. Pues ya había, pero también, bueno, ya había... ¿Ves? Lo que decía, que en ocasiones un mismo compuesto aromático puede aparecer en órganos muy distintos y en especies, géneros, familias diferentes. Y por tanto, cuando hacemos análisis o estudios en arqueología o en paleobotánica, y a veces, hoy en día, si lees papers, puedes encontrar estudios de recipientes en los cuales se conservaba un aceite aromático y encuentras una serie de... lo pases por los cacharritos. No me preguntéis exactamente si es espectrofotómetro de masas o si es otra cosa, no estoy muy segura en estos momentos, pero en fin, que cuando consigues el perfil de las moléculas que había todavía en el resto de aquella vasija, puedes encontrar moléculas diagnósticas que solo estén en una planta o en dos y digas: estoy segura o seguro de que en esta vasija había tal aromático, sustancia aromática, perfecto. Pero en la mayoría de casos esto no es tan fácil y por tanto puedes saber qué molécula había y puedes tener una idea de cuál es la flora disponible para aquella cultura, pero es un poco más complicado decir: estoy segurísima de que aquí había canela, porque he encontrado ácido cinámico. Pues primero hay que asegurarse de que no haya otras plantas que también produzcan ácido cinámico y que estuviesen los alrededores y que te puedan emborronar la señal o te puedan desviar un poco tus pesquisas. Un ejemplo, por ejemplo, de molécula que es muy característica cuando la conoces, pero que sin embargo es muy frecuente en distintas familias, incluso del reino vegetal, es el anetol, la típica molécula que sabe dulce y que es el típico sabor y olor al anís. El anís estrellado tiene anetol, pero el anís, la Pimpinella anisum de las umbelíferas, también lo tiene, evidentemente. El hinojo también lo tiene. Hay variedades de aguacate que también lo tienen. Hay variedades de pimienta que también lo tienen en la hoja. Entonces, encontrar anetol no es especialmente raro y tampoco es diagnóstico de nada. Y sin embargo es maravilloso porque te puedes encontrar y puedes ver que el anís, el sabor del anís, nos ha llamado la atención en muchísimos puntos del mundo. En Europa, en América, en Asia, el anetol nos gusta. Una cosa que debo decir es que a continuación me centraré sobre todo en olores vegetales que nos han resultado atractivos y agradables. Pero es cierto que el mundo vegetal tiene olores que no lo son para nada. Y esto ha podido, en algunos casos, impedir o obstaculizar algunos usos que hayamos dado a una planta, pero no debemos pensar que por el hecho de que esto nos pare los pies aquí, nos para los pies en todas partes. Ejemplo, los ginkgos. Los ginkgos son una especie dioica, hay pies femeninos y pies masculinos, preciosos, se emplean mucho como árbol urbano en muchos entornos. No sé si en Toledo, si en Castilla-La Mancha funcionan así, ¿verdad? Lo que pasa es que en general en jardinería, aquí por lo que yo he visto, se emplean sobre todo pies masculinos. ¿Por qué? Porque los femeninos tienen un fruto que huele fatal, tiene ácido butírico y cuando aquello es una sinfonía de calcetines sucios que tira de espaldas. Sin embargo, en Tokio está plagado de ginkgos, tanto masculinos como femeninos, y no tienen ningún problema en que sus calles se llenen de estos frutos y los recogen y ya está. Y nadie pone el grito en el cielo ni nada parecido. Entonces, lo que aquí es un problema hortícola, digamos, o un inconveniente que hace que no se siembren, en otro lugar puede no serlo. Entonces, a partir de ahora, sin embargo, me centraré más en plantas que huelen bien o que huelen potente, en algunos casos, porque veremos que hay determinados usos en los cuales plantas que no huelen necesariamente bien, pero que huelen intenso, han sido muy empleadas en distintos puntos del mundo
para cumplir determinadas funciones. Para terminar mi introducción, después ya iré un poco más ligera. ¿Cómo hemos empleado los olores vegetales? De muchísimas formas, pero me gusta agruparlo en las siguientes 3 categorías. La primera es, hemos empleado plantas que huelen tal cual, el material vegetal tal cual, la corteza de canela, la flor olorosa con la cual te confeccionas una guirnalda, la materia olorosa tal cual. Otra posibilidad es transformar aquella materia en humo, quemarla. Esto ha sido tremendamente frecuente en, sobre todo, tradiciones y usos que tengan que ver con la esfera de la devoción, de lo sagrado, etcétera, etcétera. Pero no solamente. También en la salud han sido muy frecuentes. Y otra posibilidad que nos dan los olores es la posibilidad, que no dan en cambio ninguna característica visual, a no ser que lo dibujes, pero ahí estás, es otro tipo de relación, pero con el caso de los olores puedes extraer la materia, las moléculas olorosas de aquella planta, de alguna forma, y separarlas de la materia que las ha producido y fijarlas en otro soporte. Lo que se llaman los perfumes, fundamentalmente. Aceites perfumados, también alcoholes, esencialmente. Esto nos ha proporcionado una riqueza simbólica al mundo de los olores vegetales que, en mi opinión, quizás no tengan otros sentidos o otras relaciones con otros sentidos, en este caso, relaciones mediadas por los sentidos con los vegetales. Esto es. Iremos viendo ejemplos. Empecemos por la perfumería, que diríamos de lo profano. Hoy en día es lo que más nos viene a la cabeza cuando pensamos en olores vegetales. Todo lo que tiene que ver con la seducción. Los perfumes que nos venden hoy en día tienden a sentirse bien, a atraer, lo busco a Jax, esto. La estética. Los olores forman parte de nuestra apreciación estética de las plantas. Determinadas plantas las sembramos porque huelen bien, o las cultivamos porque huelen bien, las metemos en nuestra casa porque huelen bien. Todo ello está íntimamente ligado a ideas de clases y de castas en determinadas sociedades, pero sobre todo de clases. Hay determinados olores que históricamente han sido para la gente más pudiente, en general porque costaban más dinero, y otros que en cambio eran marca de clase de personas de clase más baja. Íntima relación con la gastronomía, por supuestísimo, y después hay toda una serie de usos que podríamos decir miscelánea, pero que son lo suficientemente curiosos como para que me apetezca hablaros de ellos hoy. Empecemos por la cuestión de la seducción. Apunte, no somos los únicos que nos perfumamos para seducir al sexo opuesto con olores vegetales. Sabemos que existen toda una serie de géneros, las más famosas son las orquídeas, que utilizan el aroma no exclusivamente como medio para atraer a sus polinizadores, sino como recompensa para estos polinizadores. Hablamos de las abejas eulosinas, que son un grupo de abejas que precisamente son capaces de recolectar olores, no solo de flores, pero también de maderas y de hongos, para después hacer su cóctel o de abeja eulosina para salir a ligar cuando las circunstancias lo requieren. Y esta es una stanhopea wardi, que es las stanhopeas son un género que se caracteriza precisamente por ofrecer ese tipo de recompensas a este tipo de abejas, con lo cual no hemos inventado nada. Si vemos a lo largo de la historia de la humanidad esta idea de que nos perfumamos para resultar atractivos al otro sexo es ubicua, muy frecuente, y podríamos preguntarnos si existe, dado el tema de las feromonas y que la atracción en animales está al menos en parte mediada por los aromas. ¿Hay algunos ingredientes que sean bioquímicamente más seductores que otros? La respuesta, si echas un vistazo, es que no podemos decir que bioquímicamente haya un olor que atraiga más, pero sí que los olores que hemos considerado seductores tienen una característica común, pero no es biológica. La característica es que son exóticos en general. Los aromas que en la Grecia clásica se empleaban para seducir era, por ejemplo, la mirra.
La mirra era el aroma imprescindible para seducir a alguien, y la mirra venía de Arabia Félix, del sur de la península arábica, Omán, Yemen. Y sin embargo, si te vas a Omán y Yemen y dices, aquí lo van a estar felices porque tienen a las... No. Cuando vas a ver los materiales perfumados que se consideran más valiosos y más interesantes a nivel de seducción también en la península arábica, hablamos de preislámico, islámico, nos encontramos con una serie de ingredientes que ninguno de ellos es local. Algunos son raros y de origen animal, el almizcle y el ámbar gris, y otros, en cambio, vienen del sureste asiático. Alcanfor, azafrán, el azafrán no, pero el linaloe sí. Con lo cual, cuanto más exótico en general, ojo, que no todo lo exótico vale, pero si es exótico, tiene puntos para que se convierta en un ingrediente de seducción necesario para este tipo de actividades. Tengo que ir rápido porque si no, no voy a acabar a tiempo. Entonces, todo esto, evidentemente que los perfumes que seducen no solamente forman parte, seducen porque los consideramos estéticamente agradables. Sin embargo, la fragancia en algunas ocasiones ha tenido un papel muy importante en la consideración estética de una planta en la cual quizás de otra forma no hubiésemos reparado. Un caso que a mí me parece paradigmático es el de las orquídeas. Las orquídeas hoy en día, desde el siglo XIX, se han convertido en una familia que atrae a muchísimos coleccionistas y a muchísimas personas que no lo son, pero que se encuentran en el supermercado una phalaenopsis y se la regalan a alguien o se la compran para llevársela a casa. ¿Por qué? Porque son bonitas, porque las flores son preciosas. Sin embargo, antes del siglo XIX, y los coleccionistas que se fueron a las Américas y a las selvas paleotropicales a buscar orquídeas, existía China. Y en China se desarrolló una predilección muy curiosa por una serie de orquídeas locales, que son las Cymbidium. ¿Por qué? No porque sean especialmente bonitas ni especialmente resultonas. Como veis, es muy fácil no enterarse de que están ahí. Y sin embargo, en la cultura china, que elabora muchísimo las relaciones culturales entre humanos y plantas y le añaden una carga simbólica muy importante, estas orquídeas son importantes no porque sean bonitas, sino porque huelen de maravilla. Y para ellos, estas orquídeas se convierten en el símbolo del erudito, de la persona virtuosa, cuya virtud exhala el mismo aroma que las orquídeas, que no se ve, pero que se percibe. Y esto se ha traducido en un corpus artístico ingente en el cual aparecen muchísimas orquídeas que las ves y quizás no te esperas que sean así de discretas y poco resultonas, porque esta orquídea está aquí no por su aspecto, sino por su fragancia, que tienes que imaginarte y que sin embargo han conseguido aparecer en miles de obras, sobre todo a tinta china, que era el principal medio artístico en el cual se ejercitaban los eruditos en China, porque la caligrafía y el arte caligráfica y las obras en tinta china están muy cerca las unas de las otras por todo el tema de la cercanía de los trazos. Como decíamos, esto lleva asociado toda una serie de marcadores de clase. Cuando empiezas a elaborar un corpus aromático simbólico, asociado a materiales que quizás vienen de lejos y que son raros, esto va a estratificarlos necesariamente. Y por tanto va a haber determinados aromas que sean característicos de determinadas clases sociales y otros que en cambio no. El clavo, si lo pensamos ahora, no es distinción, no es una marca de clase de nada, no distingue a nadie el hecho de tener clavo en la cocina. Y sin embargo, cuando Sebastián del Cano vuelve de la vuelta al mundo con Magallanes, después de haber perdido un barco entero, el 70% de la tripulación, y llegan con un cargamento de clavo, con un barco cargado de clavo, y son capaces de cubrir los costes de toda la expedición y de ganar dinero.
¿Por qué? Porque no todo el mundo podía acceder a esta especia. Cuando aparece en China, la vemos como el esminte del emperador, aquello que el emperador masticaba para tener buen aliento. Y en Grecia, por ejemplo, tenemos a algunos autores que hablan en contra de los perfumes o de determinados perfumes porque emborronan las diferencias olfativas naturales entre los esclavos y las personas libres. Y en el Islam encontramos algunas reglas que impiden o que al menos prohíben el uso de determinados aromas, sobre todo los de azafrán, para los hombres, porque son más típicos de las mujeres. De nuevo, todo esto no tiene nada de biológico, sino que es la cultura aquella que coge los aromas y los asigna de la manera que considera más adecuado. Esto está íntimamente relacionado, como decíamos, con los aromas empleados en gastronomía. El clavo, anteriormente, a pesar de que en Japón se emplea sobre todo como ingrediente para inciensos y no se suele comer, en China más o menos lo mismo, ha sido un ingrediente muy empleado para inciensos, en Occidente, cuando llega el clavo, empezamos a emplearlo como especia gastronómica. ¿Por qué? Porque muchísimas de las moléculas que dan olor también dan sabor. Esto se puede declinar de muchísimas formas distintas. Aquí os traigo dos ejemplos que me parecen un poco peculiares y que es la aromatización de bebidas. Este es un osmanto. Los osmantos son plantas tremendamente fragantes, de aquellas que vas caminando por la calle y te llega una varada de perfume no sabes dónde y te giras y a 10 metros hay un osmanto, bueno, 5 quizás. Este tipo de potencia de perfume tienen en determinadas circunstancias y los osmantos se han empleado para aromatizar té, por ejemplo, igual que el jazmín en China. Dejas el té convenientemente encerradito con flores fragantes de estas plantas y hay una transferencia, por pequeña que sea, de aroma. Sin embargo, esto no pasa solo en Asia. Uy, a mí me aparecía no lo leéis muy bien. Es que esto estaba en mi ordenador, salía en negro. Bueno, este es un cuadro de un servicio de chocolate. El chocolate, como bien sabéis, el cacao, es originario de América y en América se preparaba sobre todo no en forma de tableta, sino en forma líquida. Y entre las 50 preparaciones de chocolate, de cacao, que se desarrollaron entre los mayas y aztecas, y mexicas sobre todo, había algunas que contemplaban el añadido de miel y el añadido de determinadas especias o flores que eran fragantes y también especiadas. Algunos ejemplos que sabemos que cuando los españoles llegan a Mesoamérica y prueban el cacao y se convencen de que aquello vale la pena, tenemos constancia de que hay importaciones de estas especias de regreso a España porque la gente quiere seguir bebiéndolas con aquellos sabores. Una pena que después se quedan un poco por el camino en Europa. En cambio, en su lugar de origen sí. Aquí tenéis a una de las flores que se empleaba y que se emplea todavía para aromatizar algunas preparaciones de cacao, que es la rosita de cacao, la Quararibea funebris, en una ilustración que me ha cedido muy amablemente una amiga, bióloga e ilustradora científica, Yara Chapuis. Y esta se empleaba y se emplea todavía para aromatizar el cacao. Aromatizar cacao o armarios. Como bien sabéis, durante muchísimo tiempo los ambientadores no podían comprarse en el supermercado, sino que teníamos que echar mano de sustancias naturales, vegetales fundamentalmente. Y hay determinados frutos que hemos empleado muy a menudo para este tipo de menesteres. Aquí tenéis un cidro, pero también se han empleado los membrillos, también se ha empleado la lavanda, evidentemente, y en otras ocasiones, en lugar de emplear un fruto, podías emplear un arcón elaborado con una madera fragante que fuese también repelente contra insectos, porque en muchas ocasiones estos olores también ejercen una acción protectora. De hecho, en muchos casos, maderas que sean resinosas o especialmente fragantes han tenido un papel destacado en determinados usos, ya sea para elaborar puertas monumentales, sarcófagos o arcones para guardar la ropa limpia, por supuestísimo. Aquí tenéis una foto de un castillo, del castillo de la Garza Blanca en Japón, que es una cultura en la cual se ha trabajado muchísimo en madera y hay muchas maderas que se valoran especialmente por
precisamente, entre otras cosas, su perfume. Y un uso que a mí me parece maravilloso y peculiarísimo y que también se desarrolla en Oriente es el uso de los inciensos y de los aromas para medir el tiempo. Los relojes de incienso son algo que se inventa en China y que pasa a Corea y Japón y que permiten, sobre todo en los entornos budistas en los que nacen al principio, pero no únicamente, saber cuánto tiempo ha pasado no solo con agua, sino con incienso. De hecho, hoy en día Japón sigue vendiéndote las varillas y son de 30 minutos. Voy acelerando. Otra posibilidad, usos que están en el linde, se tambalean entre lo profano y lo sagrado, que son aquellos que atañen al mundo de la salud y de la protección. Porque hace muchísimo tiempo que estamos convencidos y convencidas de que hay olores que curan. Y esto, tanto según ideas actuales de cómo funciona la salud y la enfermedad, pero también según ideas pretéritas de cómo funciona esto, que no tienen mucho que ver las unas con las otras si vas a mirarlo. Entonces, hoy en día sabemos que extraer, por ejemplo, aceites esenciales, extraer determinadas moléculas de plantas como, por ejemplo, el arrayán, el mirto o los clavos mismos. Seguro que alguno de vosotros tenéis asociado el sabor a clavo a los dentistas, porque se emplea muchísimo en el mundo de la dentística. Tienen efectos biológicamente interesantes que pueden ser antimicrobianos, sedantes, lo que queráis. Sin embargo, antiguamente la idea que se tenía de los perfumes como profilácticos ante la enfermedad era un poco distinta, porque existía en muchas ocasiones la idea de que los malos olores podían ser causantes de enfermedades. De hecho, no es casualidad que una de las principales enfermedades contra las que todavía luchamos hoy en día se llame malaria, que en italiano significa mal aire. Y que durante todas las pestes y que por algo se llaman pestes, a lo largo de la historia, una de las medidas que pusiésemos en práctica fuese intentar quemar sustancias aromáticas en las calles, en las casas, o bien llevarlas encima en caso de que fueses una persona prevenida. Pasearte por Florencia, en la Florencia de Boccaccio, con un ramillete de plantas aromáticas debajo de la nariz, en teoría tenía que ayudarte a no contagiarte de peste. Spoiler, no funciona, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y si cuanto más dinero tenías, volvemos a la marca de clase, más caros eran los perfumes que te vendía el boticario de turno para decirte que con esto seguro que vas a acabar protegidísimo. Pero paga muchísimo por ello. En cambio, los menos pudientes nos teníamos que apañar con tomillo, romero, enebro y cosas un poco que podías coger en el patio de tu casa o en el campo de al lado. Y aquí vamos al mundo de los olores que protegen, a los olores apotropaicos, porque la enfermedad es solo uno de los males que hemos considerado importantes y relevantes en nuestras vidas, pero hay muchísimos otros, desde los rayos hasta el mal de ojo, las brujas, etcétera, etcétera. Y para protegernos de estos olores, de estos males, todavía hoy siguen empleándose y siguen alistándose plantas que no huelen necesariamente bien, pero lo que huelen es fuerte. Por ejemplo, la ruda. La ruda o las rudas del género ruta, son plantas mediterráneas que se emplean todavía hoy en España en determinados puntos en folclore popular contra el mal de ojo, pero han tenido una segunda vida tremenda en América, donde las exportamos precisamente y donde hoy en día sigue sembrándose ruda y haciéndose limpias de ruda, baños de ruda, etcétera, etcétera, contra sustos, mal aires, males de ojo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, nuestro amigo el ajo, que sigue teniendo relevancia por la literatura y la ficción y los vampiros, que les hicieron un gran favor a los ajos para mantenerlos en la conciencia popular como remedio folclórico contra los males, brujas, vampiros, etcétera, etcétera. No es casualidad, en mi opinión, que los ajos tengan un olor potente y que no necesariamente bueno, pero sin duda potente. Aquí tenéis otro ejemplo de planta que también tiene un olor interesante, que como es el cempasúchil, mesoamericano, flor del Día de los Muertos, muy conocida en México, pero que también tiene un olor interesante y que ha viajado por todo el mundo y que en la India, por ejemplo, se emplea como planta apotropaica colgada de los dinteles y
En parte, seguro, por su aspecto solar, los colores que evocan esa simbología también de sol, de luz y de protección. Pero muy probablemente ayude el hecho de que también tienen un olor interesante, penetrante. Y aquí entramos en la última parte, o en la última parte de los usos, que son las fragancias que tienen que ver con la religión, lo sagrado, la devoción y la divinidad. Algo que ha tenido un peso enorme dentro de nuestra relación con los olores, porque, en buena parte, los olores comparten con el espíritu esa característica de ser a la vez materiales e inmateriales. Desde el momento en que tú quemas algo, estás convirtiendo la materia en no materia. Y, por tanto, los espíritus han tenido muchísima relación, o en nuestra imaginación al menos, con los olores. Tanto es así que en lugares tan distantes entre sí como Grecia y Mesoamérica, se consideraba que los dioses mismos se alimentaban de olores. Y en Mesoamérica, por ejemplo, determinadas ofrendas de flores era importante, dicen los cronistas que lo recogen, que nadie las hubiese olido antes de ser depositadas en el altar de los dioses, porque si las olías ya les estabas robando su sustento a los dioses y ya no valían aquellas flores. Y en cambio, en una comedia de Aristófanes, que es un comediógrafo griego del siglo V, si mal no recuerdo, antes de la Era Común, una obra, Los pájaros, se basa completamente en la premisa de que los mortales dejan de quemar ofrendas a los dioses y los dioses se van a morir de hambre si no los alimentamos de tal forma. Y todo el juego que esto da. En el mundo de las fragancias y lo divino, podemos encontrar que hay fragancias para todos los públicos divinos. Fragancias que una cultura ha considerado que valen tanto para un roto como para un descosido. No importa a quién se lo ofrezcas, el dios o la diosa estarán contentos. Como por ejemplo el sándalo, que en la India hay que tener en cuenta que el sándalo no es una fragancia que solamente se huela, sino que es una fragancia que se coloca sobre la piel, porque se hace en forma de pasta y por tanto no solo huele, sino que también tiene una cualidad táctil, se considera fría, es una parte importante de sus características, y es blanca, por supuesto, como la luna. Todo esto redunda en las asociaciones materiales del sándalo. Y a pesar de que podemos verlo por ejemplo, aquí tenéis a 3 devotos de Shiva, que se puede determinar por los 3, en parte por las 3 líneas en horizontal que tienen en la frente, hechas con pasta de sándalo, muy probablemente, pero en general el sándalo se ha empleado y se ha quemado también en circunstancias y en ocasiones religiosas de lo más distintas, sin que nadie se ofenda en el panteón sagrado. Otro caso puede ser el incienso, el olíbano. El olíbano en Grecia era el aroma por excelencia que había que quemar a los dioses. Podías ofrecerles otras cosas, también les ofrecías coronas de mirto, estaba especialmente asociado a Afrodita, pero en general los altares de los dioses humeaban olíbano. Y, de hecho, durante los primeros siglos del cristianismo, el olíbano tiene una prensa horrorosa y se proscribe totalmente dentro del culto porque está asociado al paganismo, precisamente. Y uno de los oficios que estaba completamente prohibido a un cristiano en los primeros siglos del cristianismo era precisamente comerciar y vender incienso, porque se consideraba completamente imposible ser coherente con tu religión y estar dentro del comercio de esta sustancia que era la sustancia para los dioses paganos por excelencia. Sin embargo, a veces hay divinidades que tienen unas narices muy selectas y que no les va bien cualquier planta ni cualquier aroma. Y este es, por ejemplo, el caso, o quizás no te mandan una plaga si te equivocas de aroma, pero sí que hay determinadas plantas y aromas que están especialmente asociados a ellos. Como es el caso del yautli. Esta es una tagetes lúcida, una planta pariente del cempasúchil, de la flor de los muertos que hemos visto antes, también es mesoamericana, y esta era una de las plantas ligadas a la divinidad de la lluvia mexica, Tlaloc.
Esta, junto con una artemisia, la artemisia ludoviciana, el estafiate, eran las plantas de Tlaloc por excelencia, y durante las festividades asociadas a esta divinidad se salía con estas plantas para honrar al dios. Otro ejemplo muy clásico en la India es la albahaca sagrada, Tulsi. Es tan importante dentro del hinduismo que hay quien, a la hora de intentar definirlo, cosa muy difícil porque el hinduismo es un paraguas enorme y heterogéneo que agrupa corrientes muy distintas, una de las características que se consideraban de decir, ¿eres hindú? ¿Tienes una planta de Tulsi en tu casa? Sí, pues perfecto. Entonces te damos el sello de hindú oficial. Resumiendo, esta planta, a pesar de que esté muy ligada al hinduismo, está sobre todo vinculada a una divinidad que es el dios Vishnu, hasta el punto de que ofrecer o ofrendar, realizar ofrendas a la albahaca sagrada de tu casa se considera meritorio delante de la divinidad Vishnu. Para cerrar, voy a daros 3 ejemplos de lo que decía al principio de distintas formas en las cuales hemos empleado los vegetales olorosos, que pueda ser un ejemplo en botánica sagrada de aromas vegetales empleados en las cuales empleamos la planta y a la parte de la planta que huele tal cual. Guirnaldas, por ejemplo. Este es el dios Ganesh y tiene una guirnalda que supongo que se la cambian cada día, elaborada con rosas, con tajetes, con cempasúchil y con probablemente lo que sean nardos. Unas plantas o unas flores que no son originarias de la India, pero que olían fenomenal y que han sido acogidas e integradas sin ningún tipo de problema en la cultura india, que aprecia muchísimo los aromas. Aquí tenéis un incensario en el interior de un templo budista en Japón. El incienso es, como os decía, una modalidad muy importante de relación y se declina de formas distintas en distintas culturas. En Japón, en los templos budistas, por ejemplo, hay en muchas ocasiones un incensario enorme colocado fuera, en la cual compras tus palitos de incienso, los enciendes y los clavas allí fuera. Oler, no se ole mucho porque está al aire libre, pero lo importante no es que lo huelas tú, es que lo huela Buda, en todo caso. Y el tipo de plantas, analizar la etnobotánica, el tipo de plantas que se emplean en estos inciensos también daría para muchísimo, porque se prefieren determinadas plantas, por ejemplo el sándalo, que está especialmente vinculado al budismo y a la expansión del budismo en toda Asia. El sándalo viaja a lomos del budismo y se expande, llega a China, llega a Corea y llega a Japón gracias al budismo. Y ya para terminar, un ejemplo de un perfume fijado en un soporte que es distinto de la planta que lo contenía y que tiene usos sagrados, que probablemente os sorprenda un poco porque hoy en día este perfume o este compuesto tiene otro tipo de connotaciones mucho más profanas. Quizás hayáis oído hablar del aceite de monoi, que es un aceite de coco aromatizado con distintas sustancias aromáticas de la Polinesia. Por ejemplo, la Gardenia tahitiensis, que es una de las posibles ingredientes aromáticos que se infusionan, que se hace el enfleurage en el aceite de coco y se emplea hoy en día para masajes. Sin embargo, en las culturas tradicionales polinesias, hablamos de Tahití, Tonga, etcétera, etcétera, estos aceites no tenían únicamente un uso profano, sino también un uso con tintes sagrados. Por ejemplo, en el trato con los ancestros y el trato de los huesos de los ancestros. Para determinadas rituales y ofrendas era importante emplear este aceite, y no solo el aceite, sino el aceite convenientemente perfumado con estos aromas. ¿Por qué? Porque los aromas han formado parte inextricable e importantísima de nuestra relación con la realidad vegetal y también de quiénes somos y de cómo vemos algo tan importante para nosotros como nuestros ancestros, las creencias religiosas que tenemos o cómo estructuramos la sociedad. Y por todo esto creo que merecía la pena y merece la pena hablar más de ellos.
Yo he hablado largo y tendido del tema en muchos episodios de mi podcast porque es algo que me encanta y a lo que le tengo mucho cariño, y siempre que puedo lo voy sacando por ahí, pero hay determinadas temporadas en las cuales ha habido mucho perfume, como la cuarta, que estaba toda dedicada a maderas y resinas perfumadas, pero si os interesa el tema y no os he aburrido excesivamente y os apetece seguir escuchando este tipo de historias, podréis encontrar muchísimo más material en los distintos episodios de La Senda. Y por mi parte, creo que lo logramos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por supuesto que la clorofila y el anetol y todas las moléculas perfumadas a las cuales tengáis especial cariño nos acompañen siempre.